Había estado en una relación con Henry Clark durante 8 años y trabajado con él durante 4. Un día, de repente, presenté mi renuncia y terminé nuestra relación. La razón fue simple: le pedí a Henry unas vacaciones por un dolor de estómago y él me regañó con impaciencia. Más tarde, cuando me agarré el estómago con retortijones y le pregunté si podía comer primero, me espetó: si no quieres trabajar, simplemente renuncia. En ese momento pensé: no hay dignidad en ser un esclavo corporativo, y menos aún en ser el novio de Henry Clark. Así que decidí dejar de ser ambas cosas. Henry, tengo cita con el médico hoy, me gustaría tomarme medio día libre, dije. La luz de la mañana se filtraba con dificultad a través de las gruesas cortinas, dejando tenues rayos de luz en el suelo. Me incorporé y le di un suave codazo a Henry a mi lado. ¿Otra vez fuera? Lo único que haces es holgazanear, siempre inventando una excusa para no trabajar. Estaba mirando su teléfono, y cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban vacíos de calidez, su tono estaba impregnado de frustración. Se me encogió el corazón. Me apresuré a explicarle que esto no era una excusa. Llevo un tiempo sintiéndome mal. Pedí cita hace semanas, es difícil conseguir un hueco. Henry no paraba de revisar su teléfono y respondió con frialdad: de acuerdo. Solo mediodía. Vale. Gracias. Aliviado por su aprobación, por fin me relajé un poco. Llevaba medio mes con molestias estomacales, pero nunca me dejó tomarme un descanso hasta hoy. En el desayuno, Henry masticaba despacio y me miró mientras me preparaba para irme. No voy a comer nada antes de irte. No. Necesito ayunar para la prueba. Gruñó y volvió a bajar la cabeza para seguir comiendo. Media hora después, conduje hasta el hospital. Como había reservado con antelación, no tuve que esperar mucho, solo 20 minutos. Era mi turno. El médico me hizo algunas preguntas y me recetó algunas pruebas básicas. Justo cuando estaba haciendo fila para los exámenes, sonó mi teléfono. Era la secretaria de Henry. Hola. Secretaria Taylor. ¿Qué sucede? Director White. Por favor, regrese a la oficina de inmediato. Hay un problema grave con los documentos que envió su departamento. El presidente Clark está furioso y le ordenó regresar de inmediato. Su voz sonaba apresurada y ansiosa. Me dio un vuelco el corazón. Agarrando la cita, pregunté. Estoy en el hospital. Me acaban de llamar. ¿Puede esperar a que termine? No. La presidenta Clark dijo que debe regresar de inmediato o asumir las consecuencias. Me interrumpió y colgó. Presa del pánico, llamé a Henry. El tono de llamada no dejaba de sonar. No contestó. Me quedé en el pasillo del hospital mientras el ruido a mi alrededor se desvanecía. Solo sentía impotencia y frustración. Al final apreté los dientes, me di la vuelta y volví corriendo a la empresa. Panorámica cuando finalmente entré en la sala de conferencias. Vi a Henry riendo y charlando con un grupo de personas. Pero en cuanto me vio, su sonrisa se desvaneció sin dejar rastro. Fue como ver a alguien cambiarse de máscara en un instante. Agarró un montón de documentos y me los lanzó. Estos documentos son un desastre. Eres el jefe de departamento. ¿Ni siquiera revisas lo que firmas? Tomé los documentos y los hojeé. Efectivamente los asigné yo, pero le había encomendado la revisión final a mi adjunto, Jacob King, porque el contenido era bastante simple. Miré a Jacob, que hacía un momento se reía. Ahora permanecía en silencio con la mirada baja. Suspiré. Se produjo un error de red. Por favor, revisa tu conexión y vuelve a intentarlo. Si el problema persiste, contáctanos a través de nuestro centro de ayuda en help.openai.com. Solté un suspiro silencioso. Haré que alguien lo revise enseguida. Cuando mi equipo cometía un error, solía asumir la culpa. Quiero que lo revises tú mismo, espetó Henry de nuevo. Asentí. Está bien. Entendido. Es urgente. Hazlo rápido. Su voz resonó una vez más detrás de mí. Bien. Abrí la puerta y salí. Sentí un nudo en el estómago.
Había estado corriendo toda la mañana con el estómago vacío, y por fin me estaba pasando factura. Aún así, me obligué a ignorar el dolor y me puse a trabajar en las revisiones en mi escritorio. Al acercarse el mediodía, me agarré el estómago con retortijones y le llevé el documento revisado a Henry. Pero sin siquiera levantar la vista, lo agarró y enseguida me lanzó otro archivo. Este también tiene un problema. Arréglenlo. Rápido. Sujetándome el estómago, pregunté en voz baja, ¿puedo comer algo primero? He estado en ayunas desde esta mañana para mi examen. Henry frunció el ceño, sus ojos eran fríos como el hielo. Con semejante desastre, ¿aún te importa comer? Si no lo tengo para las 2, presenta tu renuncia. Sus palabras me hirieron como una cuchilla. En ese momento toda mi frustración, mi agotamiento y mi resentimiento silencioso se apoderó de mí. Respiré hondo y pensé, no hay dignidad en ser un esclavo corporativo. No hay dignidad en ser el novio de Henry. Así que ya no seré ninguna de las dos. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y le dije claramente, palabra por palabra, está bien. Me doy por vencido. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, una extraña sensación de alivio me invadió. El peso que había estado oprimiendo mi pecho durante tanto tiempo de repente se sintió más ligero. Henry frunció el ceño, pero enseguida recuperó la compostura. Está bien. Ve a redactar tu renuncia. La firmaré enseguida. Bueno, asentí, me di la vuelta y volví a mi escritorio para redactar mi renuncia. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado y los recuerdos empezaron a inundarme. Una escena tras otra, destellando en mi mente como un carrete de película parpadeante. Henry había sido mi compañero de último año, mi amante y mi jefe. Nos conocíamos desde hacía 8 años. Llevábamos 7 enamorados. Durante mi primer año de posgrado, la universidad organizó un seminario de intercambio de empresas. Fui uno de los representantes estudiantiles. Henry fue invitado como ponente en el evento Exalumnos Distinguidos. Todavía recuerdo su aspecto aquel día. Una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros de sastre. Alto y elegante. Estaba tranquilo, sereno y se comportaba con una madurez que me atrajo al instante. Después del seminario, me encargaron acompañarlo fuera del edificio. De camino, de repente me preguntó sobre mis planes para el futuro. Le conté todo sobre mis metas académicas y la carrera de mis sueños sin reservas. Henry me escuchó atentamente y de vez en cuando me hacía sugerencias agudas y perspicaces. Su perspectiva era tan única y reflexiva que mi admiración por él se duplicó al instante. Al llegar a la salida, sonrió y dijo, «Tienes muchísimas ideas y energía. Disfruté mucho hablando contigo. ¿Podrías darme tu información de contacto?» «Gracias por el cumplido, señor», respondí. Sonrojándome al darle mi número, no esperaba que me llamara. Pero solo unos días después, sí que me invitó a salir. Al principio, solo hablamos de cosas relacionadas con nuestro campo, pero poco a poco nuestras conversaciones fueron derivando hacia temas más personales. Incluso me invitó a jugar al tenis con él un par de veces. A partir de entonces nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Henry era 3 años mayor que yo. Su experiencia y madurez fueron una guía constante cuando me sentía perdido. Me gustaba estar a su lado, escuchar sus historias del trabajo, sus reflexiones sobre la vida. Y la alegría y la vitalidad que yo poseía también parecían contagiarle. Henry me dijo una vez que estar conmigo le hacía sentir como si estuviera reviviendo su apasionada juventud. Una y otra vez. Entonces llegó aquel amanecer. Habíamos subido una colina para ver salir el sol, esperando en el aire frío la primera luz del amanecer. En ese momento tranquilo e impresionante, Henry de repente me tomó la mano. Lo miré con asombro, pero él me sostuvo la mirada y dijo en voz baja, «Se nota que eres gay, ¿verdad?» «Me gustas, Leo». «¿Te gusto?» Mi corazón latía con fuerza. El viento aullaba a nuestro alrededor en la cima de la montaña, y mis sentimientos crecían salvajemente a su paso. Desde ese momento estuvimos juntos. Los padres de Henry se habían divorciado hacía mucho tiempo, y él había sido criado por su padre. Con el tiempo su padre se volvió a casar y tuvo otro hijo, dejando a Henry criándose prácticamente solo.
En cuanto a mí, era hijo único, pero mis padres me querían mucho. Conocían mi orientación y la respetaban. Después de graduarme, traje a Henry a casa para que los conociera. Todo salió a la perfección. Más tarde firmamos un contrato de convivencia y nos mudamos juntos. En aquel entonces, creía sinceramente que seríamos felices así para siempre. Eso fue hasta que Henry me incorporó a su empresa. Incluso antes de graduarse, Henry había fundado un bufete de abogados con algunos compañeros. Gracias a su talento, llegó a convertirse en uno de los 3 accionistas principales. El año en que me gradué, la verdad es que no quería estudiar Derecho. Durante la universidad, descubrí una profunda pasión por la fotografía. Mi mayor sueño era algún día abrir mi propio estudio fotográfico. Pero después de conocernos, tanto mi familia como Henry me animaron a unirme a su estudio. Henry dijo que estaba abrumado de trabajo y que le vendría muy bien mi ayuda. Así que acepté. En la empresa, nunca le contó a nadie sobre nuestra relación. Al principio todo iba sobre ruedas y Henry tenía paciencia conmigo. Siempre que no entendía algo, me enseñaba con paciencia en casa. Pero con el tiempo todo cambió. Henry empezó a pensar que era incompetente. Se negó a asignarme ayuda, alegando que era para mi crecimiento. Hacer el trabajo de 3 personas sola me abrumaba constantemente. Noche tras noche me quedaba sola en la oficina, revisando montones de documentos hasta que me ardían los ojos y se me entumecieron los dedos. Todo para cumplir con las expectativas de Henry. Di todo lo que tenía. Pero Henry nunca estaba satisfecho. Criticaba mi trabajo sin descanso, magnificando hasta el más mínimo defecto. Y quienes nos rodeaban, los que podían leer el ambiente, percibían la actitud de Henry. También empezaron a menospreciarme. Mi ambiente laboral se volvió cada vez más hostil. No solo me ahogaba en responsabilidades, sino que mis compañeros me atacaban y me aislaban. Un año durante un retiro de la empresa, Henry, como uno de los principales accionistas, era, naturalmente, el centro de atención. Pero ese día acababa de sufrir otra ola de exclusión y estaba de muy mal humor. Se lo dije en privado, esperando algo de consuelo. En cambio, le restó importancia y dijo que le estaba dando demasiadas vueltas. Luego, delante de todos, me regañó. Leo, ¿por qué siempre eres tan antisocial? En una reunión de empresa, eres el único que se esconde en un rincón sin hablar. Cualquiera que lo viera desde fuera pensaría que te estamos aislando. Si no quieres trabajar aquí, simplemente vete. Esa fue la primera vez que me dijo públicamente y con dureza que me fuera de la empresa. Me lo aguanté. Pero después de eso, cada vez que me hacían daño y recurría a él en busca de consuelo, lo único que recibía era la misma fría sentencia. Trabaja más duro. Llévate bien con tus compañeros. Y deja de quejarte conmigo todo el tiempo. Pero ya no pude contenerme. Respiré hondo y apreté con fuerza mi carta de renuncia. El papel estaba arrugado por la fuerza con la que lo había sujetado. Cada paso que daba hacia la oficina de Henry era como una despedida de un capítulo de mi vida que ya no quería recordar. Empujé esa puerta familiar pero sofocante. Henry estaba sentado en su escritorio. Al verme entrar, me dedicó una sonrisita burlona. ¿Cambiaste de opinión? ¿Ya no renuncias? No. Respondí. Renuncio. Aquí está la carta. Por favor, fírmala. Se quedó paralizado un segundo. Y entonces su expresión se transformó en frustración y frialdad. Bien. Simplemente no te arrepientas. Me quitó la carta de renuncia con un gesto brusco y la firmó con tanta fuerza que el bolígrafo rasgó el papel como si hubiera volcado toda su irritación en un solo trazo. Luego me la devolvió. Asegúrate de terminar la entrega correctamente. Si la cagas, olvídate de tu aguinaldo. Me mordí el labio. Sentí el sabor a sangre en la lengua. Las lágrimas me picaron en las comisuras de los ojos. Pero las contuve. No dije ni una palabra. Me di la vuelta y salí de la habitación. De vuelta en mi escritorio, comencé a delegar responsabilidades. Pasé toda la tarde asegurándome de que todo estuviera bien organizado. Una hora antes de terminar la jornada laboral, abrí mi cajón y empecé a guardar mis pertenencias.
Desde todos los rincones de la oficina, sentía miradas, algunas sorprendidas, otras curiosas, otras indiferentes. Pero ya no me importaba. Metí fotos, plantas y pequeños adornos en una caja de cartón. Mis movimientos fueron rápidos y decididos. Una vez que terminé, le di a la oficina ese lugar que me había destrozado en una última mirada. Entonces me di la vuelta y salí del edificio de oficinas. Tuve que levantar la mano para protegerme los ojos de la luz del sol. Respiré hondo el aire fresco del exterior. Hubo un tiempo en que realmente creí que podía encontrar valor aquí, que podía caminar junto a Henry. Pero la realidad me dio una cruel llamada de atención. Fui directo a la acera y paré un taxi. Sentado en el coche viendo pasar rápidamente las calles familiares por la ventana, una extraña calma se apoderó de mí. Al llegar a casa, dejé la caja de cartón y me dirigí al dormitorio. Abrí el armario y me quedé mirando la ropa de trabajo que había comprado para la empresa. Una a una, las saqué de las perchas y las tiré sobre la cama. Esas prendas habían presenciado mi sufrimiento. Ahora, estaba lista para despedirme de ellas para siempre. Entonces empecé a empacar. Metí toda la ropa y los artículos de uso diario que había dejado en casa en una bolsa de lona grande. Sin pensarlo dos veces, ya había renunciado a la empresa. Ahora, estaba lista para renunciar a esta casa también. Cuando todo estuvo empacado, me desplomé en el sofá. La habitación estaba hecha un desastre, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una oleada de euforia. Pero justo cuando me estaba acomodando a esa extraña paz, Henry llamó. Contesté y su voz llegó al auricular como si nada hubiera pasado. Quiero costillas agridulces. Esta noche empieza a cocinar temprano. Me quedé paralizado un momento y luego sentí una oleada de absurdo subirme del estómago. Respondí con frialdad, si los quieres, hazlos tú mismo. ¿Qué? Con solo una pequeña queja, te comportas como si el mundo se acabara. La voz de Henry estaba llena de confusión e insatisfacción. Una maldición se me atascó en la garganta. Temblaba de rabia. Que te den, Henry. Quiero romper. Hubo un instante de silencio al otro lado de la línea. Entonces se oyó la risa burlona de Henry. Ah, así que solo eres tú haciendo un berrinche esperando que te convenza. Eres tan infantil. Para él, no era más que una de nuestras típicas peleas. Antes de que pudiera volver a hablar, me dijo con frialdad, ¿quieres jugar a esto? Búscate a otra persona. ¿Romper? Bien. Estoy de acuerdo, bien. Eso es todo, dije con voz temblorosa. En cuanto colgué, las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Esperaba más gritos, más resistencia, más súplicas, pero terminó así. Todos los dulces recuerdos, todas las promesas que una vez me hice, ahora me parecían ridículamente vacías. Me senté en el sofá con la cara entre las manos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Las imágenes de mi tiempo con Henry inundaron mi mente, desde nuestro primer atisbo de cariño, la emoción de un nuevo amor, hasta la constante fricción de la vida diaria y el trabajo. Cada recuerdo era una cuchilla, una herida profunda. Al caer la noche, la ciudad se iluminó por la ventana. Me puse de pie, recogí todas mis cosas y salí. Mis padres vivían en otra ciudad, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos. No me parecía bien aparecer en su puerta arrastrando maletas en plena noche, así que busqué un hotel cercano y conduje hacia allí. A mitad de camino me llamó mi compañero de cuarto de la universidad, Chris Paul. Había olvidado por completo que había quedado para cenar con él esa noche, hacía 2 días. Cuando contesté, Chris me regañó inmediatamente por teléfono. Me disculpé rápidamente. Lo siento, Chris. Hoy ha sido demasiado. Lo olvidé por completo. Cuando me presionó para que me diera más detalles, se lo conté todo. Que había dejado mi trabajo y roto con Henry. Ni siquiera había terminado de explicarle cuando Chris soltó, ¿dónde estás ahora mismo? Ni siquiera lo sé. Solo voy a un hotel. No andes por ahí vagando así. Ven a mi casa. Estoy en casa. Te espero. Podemos hablarlo todo. Bueno, está bien. Tras un breve momento de vacilación, di la vuelta y me dirigí al apartamento de Chris.
Cuando llegué ya estaba esperando abajo. En cuanto me vio arrastrando su maleta, corrió hacia mí, agarró el asa y me dio una palmadita en el hombro. «Está bien. Ya pasó todo. Estoy aquí». Más tarde esa noche hablamos largo y tendido. Chris preguntó, ahora que tú y Henry rompieron, ¿qué planean hacer? Quiero abrir un estudio de fotografía. El solo hecho de mencionarlo despertó en mí algo muy profundo, ese sueño que una vez tuve tan preciado. Lo había dejado de lado tanto tiempo por culpa de Henry y de mi trabajo. Chris se dio una palmada en el muslo y dijo con entusiasmo, perfecto. Dirijo una empresa de medios. Te enviaré clientes y te ayudaré a instalarte. Chris sí que sabía cómo animar a alguien. Sonreí. No tan rápido. De hecho, primero quiero ir al extranjero para estudiar y formarme un tiempo. He estado siguiendo algunas plataformas de fotografía en el extranjero. Algunos ofrecen talleres y cursos que pienso aplicar. Genial. Te apoyo. Esa noche Chris me hizo compañía hasta que finalmente me dio sueño. Luego fui a la habitación de invitados a descansar. Justo antes de quedarme dormida, Henry volvió a llamar. Dijo solo una frase, tan frío como siempre, ¿a dónde fuiste? ¿Volverás esta noche? No es asunto tuyo. No vuelvo. Y con eso terminó la llamada. Al día siguiente volví al hospital para terminar mi revisión. Después fui en coche a casa de mis padres y les conté que Henry y yo habíamos roto. Ya estaban mayores, pero habían visto cómo habían cambiado las cosas entre Henry y yo con los años. Ahora que todo había terminado, no dijeron mucho. Solo un consejo discreto. El camino por delante es largo, Leo. Mereces a alguien que sepa cuidarte. Después de eso me concentré por completo en prepararme para ir al extranjero. Pero Henry, como un fantasma que se negaba a ser ejercitado, siempre encontraba la manera de contactarme. Era algo sobre un trabajo inacabado. Algo que no había gestionado bien. Algún detalle pendiente que supuestamente había dejado desordenado. Al quinto día de volver a casa, estaba cenando con mis padres cuando Henry volvió a llamar. Lo primero que salió de su boca fue una reprimenda. Leo, tu entrega fue un desastre total. ¿Tienes idea de los problemas que le has causado a la empresa? Su voz llegó por el auricular, llena de furia. Me pareció absurdo. Ese fuego reprimido en mi pecho se reavivó al instante. Henry, gestioné la entrega con mucha claridad. Deja de hacer acusaciones infundadas. Infundadas. Él respondió con un ladrido. ¿Has mirado siquiera las notas de entrega? Nada está bien explicado. ¿Así es como manejas tus responsabilidades? No iba a ceder. Si acaso su voz se alzó aún más fuerte. Estaba a punto de contraatacar cuando mi padre levantó la mano para detenerme. Si las cosas no se entregaron correctamente, entonces hay que volver atrás y hacerlo de nuevo. Al oír la voz de mi papá, el tono de Henry se suavizó notablemente. Ya volviste con tus padres, respondí con un suave Si de verdad crees que no lo hice bien, volveré mañana y lo terminaré. Te recogeré, se ofreció. No hace falta. Iré solo. Pero esa misma tarde Henry apareció en casa de mis padres. Ya les había dicho que nos dejaran resolver nuestros propios problemas. Así que mientras Henry no mencionara las peleas, fingieron no saber nada. Lo recibieron amablemente, le sirvieron la cena y luego nos dejaron ir juntos. Pero como tomé vino con mi papá durante el almuerzo, no pude conducir. No tuve más remedio que ir en el auto de Henry. En cuanto me senté, vi pelos de gato flotando por todas partes dentro del coche. Me quedé paralizada. Henry debió notar mi expresión, porque me explicó rápidamente. Ayer recogí a mi hija mayor. Su gata se subió al coche. Se llamaba María Rice. Ella y Henry eran muy unidos. Incluso estuvo enamorada de él una vez. Pero como Henry era gay, habían seguido siendo amigos. Aún así, oírle decir eso le trajo viejos recuerdos. Henry era un loco de las rodillas, y odiaba el pelo de las mascotas. A mí me encantaban los gatos. Una vez fui a una tienda de mascotas solo para jugar con algunos.
Cuando volví e intenté subir a su coche, me miró con asco y se negó a dejarme entrar. Incluso me dijo que tenía que ir a casa, ducharme y cambiarme antes de poder tocarlo. Pero ahora, me parecía ridículo. Así que no fue lo que hice lo que estuvo mal, simplemente fui yo quien estuvo mal. Después de regresar, quise registrarme en un hotel. Henry me detuvo. ¿Qué? Solo porque estás enojada, no volverás a tu casa. Claro. Esa casa la compramos los dos. Era nuestro hogar. Por esa frase cedí y regresé, pero dormí en la habitación de invitados. A la mañana siguiente me senté en el coche de Henry camino al trabajo por primera vez. Siempre habíamos conducido por separado para evitar sospechas, pero hoy era diferente. Por el camino Henry intentaba conversar, como si quisiera romper el silencio sofocante entre nosotros. Entonces dijo, si están dispuestos a volver, olvidaré todo lo que pasó antes. Sus palabras me revolvieron el estómago. No hace falta. No voy a volver. Dije rotundamente. En la oficina, me dediqué a terminar la entrega. Todo ya estaba hecho correctamente, pero aún así revisé los detalles una última vez para ser minucioso. Quería terminarlo limpiamente. De una vez por todas. Al mediodía, ya había terminado. Fui a la oficina de Henry con la intención de informar y luego irme. Se recostó en su silla y habló despacio. Sin prisa. Come antes de irte. Esa frase me destrozó la compostura. En un instante los recuerdos de aquel día que renuncié me inundaron. Estaba doblada por el dolor de estómago, rogando por comer algo. Me lo negó sin piedad. Me regañó como si no fuera nada. Mis ojos se pusieron rojos de ira. Lo miré con furia. Henry, ¿recuerdas el día que renuncié? Tenía tanto dolor que me entró un sudor frío y te supliqué que me dejaras conseguir comida. Me rechazaste y me humillaste y ahora me dices que me quede a comer. ¿Con qué derecho? Todos estos años me criticaste sin parar. En el trabajo me aplastaste. En casa eras frío y distante. Ya basta. Te lo digo ahora, después de hoy. Nunca volveré a poner un pie en esta compañía. Henry parecía atónito como si no hubiera esperado que explotara así. Pasó un buen rato antes de que finalmente dijera, lo siento. No sabía que te sentías tan mal ese día. No. No sabes nada. Lo único que sabías era menospreciarme, regañarme y hacerme sentir inútil. Después de desahogarme, de repente me sentí tranquilo. Presidente Clark, dije. No quiero almorzar. Si crees que la entrega está completa, me voy. Me di la vuelta para irme. Espera. Me agarró del brazo. Me giré para mirarlo. Mi expresión era impasible. ¿Algo más? Presidente Clark. Henry frunció el ceño. Leo, quiero disculparme. La empresa te necesita. Por favor, no te vayas. Casi me echo a reír. Le quité la mano de encima. No hace falta. Presidente Clark. Ya no me interesa trabajar en su empresa. Leo. ¿Puedes dejar de ser tan terco? Terco. Que te den. No me toques, piérdete. Lo aparté de un empujón y me alejé sin mirar atrás. Al salir, le envié un mensaje a Henry. Le dije que buscara un momento para ocuparse de la casa. Compartíamos muchos bienes, pero el más complicado era la casa. Podíamos venderla y dividir el dinero. O uno podía comprar la parte del otro. No hacía falta entrar en detalles. Henry era un abogado de primer nivel. Sabía exactamente qué hacer. Después de eso me dediqué a contactar con clubes de fotografía en el extranjero. En mi visa y orden. Planificando mi horario de estudios. Apenas volví a pensar en Henry. Me llamó varias veces, pero no contesté. Ya había contratado a un abogado para que se encargara de todo lo relacionado con la casa. Unos días después, mi abogado me llamó con un tono de impotencia. Señor White. El señor Clark se muestra extremadamente poco cooperativo. Se niega rotundamente a vender la propiedad. Y ha dejado claro que no quiere separarse de ti.
Insiste en verte en persona. Me quedé en silencio unos segundos. Entonces asintió. Está bien. Lo entiendo. Arreglaré una cita con él. Si no soluciono esto pronto, Henry me seguirá liando con esto. Al día siguiente quedé con él en un café que ambos frecuentábamos. Henry llegó puntual. En cuanto entró, me miró fijamente. Y se acercó rápidamente. Al acercarse noté el cansancio en su rostro. ¿Cómo has estado?, preguntó Henry, sentándose torpemente frente a mí. He estado bien. El aire entre nosotros se volvió pesado al instante. Tosió suavemente y dijo, me equivoqué antes. No debería haberte hablado así. El estrés laboral me afectó. No pude controlar mis emociones. Lo siento. Esbocé una leve sonrisa. No hace falta decir todo eso. Ya rompimos. Hablemos de la casa. La expresión de Henry se tensó. Frunció el ceño. Deja de ser tan dramático. Hagamos como si la ruptura nunca hubiera ocurrido. No estoy de acuerdo. No pude evitar reír. Levanté la mirada. Y lo miré directamente a los ojos. Henry. ¿Lo has olvidado? Fuiste tú quien lo dijo. Aceptaste la ruptura. ¿Y ahora quieres retractarte? ¿No te parece ridículo? Su expresión se ensombreció al instante. Solo lo dije porque estaba enojado. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Enojada. Alcé la voz para fastidiarme. Esa forma tan casual de desestimar todo lo que habíamos pasado. Esa actitud arrogante fue como echar leña al fuego. Todos estos años. Me criticas duramente. Me ignoraron en nuestra relación. Y lo soporté todo. ¿Qué recibí a cambio? Más y más críticas. Más frialdad. Más indiferencia. De repente me puse de pie. Mi voz tiembla de rabia. Ya basta. No puedes decidir si terminamos o no. Henry también se levantó. Leo. No seas irrazonable. Admito que cometí errores. Pero no voy a aceptar romper. J.E. No necesito tu consentimiento para terminar esto. Nos miramos fijamente. Ninguno retrocedió. Henry, no quiero que esto sea feo. Solo toma una decisión sobre la casa. Y sigamos cada uno por su lado en paz. Me di la vuelta para irme. Pero Henry me agarró del hombro. Lo agarró con fuerza. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como si quisiera quemarme. Te lo aseguro. Leo, no estoy de acuerdo con la ruptura. Esa casa es nuestro hogar. No dejaré que destruyas lo que construimos. Le aparté la mano con fuerza. Henry, deja de mentirte. Esa casa se derrumbó hace mucho tiempo. No es la casa lo que la convierte en un hogar. No. No dejaré que esta familia se desmorone. Si regresas podremos empezar de nuevo juntos. Se aferró a mí con una intensidad desesperada. Sus ojos estaban llenos de obsesión. Pero ya no quería discutir. Me alejé de él otra vez. Henry. Te di oportunidades. Una y otra vez. Y cada vez. Me decepcionaste. Espero que la próxima vez que vuelva, ya sepas qué hacer con la casa. Vuelve. Repitió. ¿A dónde vas? Al extranjero. Vas al extranjero. Su voz se alzó bruscamente. Llena de incredulidad y rabia. ¿Por qué? ¿Por qué te vas al extranjero? ¿Es para alejarte de mí? Henry me miró como si acabara de cometer un crimen imperdonable. Voy al extranjero a estudiar fotografía. Es un sueño que tengo desde hace años. No tiene nada que ver contigo. No le di oportunidad de responder. Lo rodeé y caminé hacia la puerta. Leo. No puedes ir. Leo. Vuelve. Pero la calle estaba llena. Lo ignoré. Y lo dejé atrás.
Al día siguiente, sin mirar atrás, me subí a un avión y volé al extranjero. Al llegar, me sumergí de lleno en mis estudios de fotografía. Todo era nuevo y lleno de desafíos. El rico currículo. El ambiente multicultural. Y la gente con ideas afines de todo el mundo que hacía que cada día fuera gratificante. Y poco a poco me fui recuperando. Pero Henry siempre me ha perseguido como un fantasma. Después de cambiar mi tarjeta SIM, empezó a contactar a todos mis conocidos. Incluso Chris Paul recibió una llamada. Chris. Normalmente tan apacible. Terminé maldiciéndolo por teléfono. Pero eso no detuvo a Henry. Incluso empezó a llamar a mis padres. Por suerte les había avisado con antelación. Aunque preocupados, respetaron mi decisión y le dijeron a Henry que no tenían ni idea de dónde estaba. El tiempo pasó volando. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Había progresado mucho con mi fotografía. Y poco a poco. Estaba emergiendo de las sombras de mi pasado. Hacía tiempo que no sabía nada de Henry. Pensé que tal vez, solo tal vez, se había dado por vencido. Pero entonces, un día, volví a mi apartamento y vi una figura familiar en la puerta. Era Henry. Tenía barba incipiente. El pelo revuelto. Y una complexión notablemente más delgada. Parecía completamente agotado, como una sombra del hombre que solía ser. En cuanto me vio, sus ojos se pusieron rojos. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Pero solo salió un suspiro suave y ahogado. El hombre que una vez se mantuvo erguido, orgulloso y lleno de juicios, ahora estaba frente a mí como si lo hubieran vaciado. Cuando me vio, se enderezó de inmediato y corrió hacia mí. Leo. Por fin te encontré. Leo. Me abrazó. Su voz era ronca, cargada de cansancio y con un dejo de tristeza. Leo. Vuelve conmigo. Por favor. Henry. Suéltame. Suéltame. No. Si te suelto, te irás otra vez. Se aferró a mí tercamente. Cuando luchar no ayudó, me rendí con un suspiro. Henry. ¿De verdad crees que con solo decir, vuelve conmigo basta para fingir que el pasado nunca ocurrió? Me encantan los gatos. Los odias. Para complacerte nunca me atreví a tener uno. Solo iba a tiendas de mascotas de vez en cuando para disfrutar de esa pequeña alegría. Y aún así, me mirabas con cara de pocos amigos. Te quejabas del pelo de mi ropa. Del olor de mi cuerpo. Incluso cuando me duché al llegar a casa. Lo cambié todo. Me limpié por completo, seguías encontrándome repugnante. Pero ¿por qué cuando tu superior trajo un gato al coche y se despojó de su pelo por todo el asiento del copiloto, no dijiste ni una palabra? Henry me soltó. Aproveché para apartarlo con fuerza. ¿Sabías? Dije con voz firme. Estos últimos 6 meses en el extranjero han sido los más felices de mi vida. Incluso cuando meto la pata aquí, nadie me llama tonta. Eres brillante. Un doctorado de alto rendimiento. El pilar de la empresa. Un abogado de élite a ojos de cada cliente. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Nunca disfruté de ningún beneficio de estar contigo. Solo anduve con pies de plomo. Atiende a tus estados de ánimo. En el trabajo solo era un empleado más con exceso de trabajo. En nuestra relación, era tu basurero emocional. Incluso cuando me dolía el estómago y pedí días libres me regañabas. Henry, dime. ¿De verdad crees que hay algo que podamos recuperar? Henry me miró fijamente un buen rato antes de susurrar, Leo, lo siento. Cambiaré. Prometo que cambiaré. Cambiaré. Me reí con amargura. Ya es tarde. Ahora, cada vez que pienso en cómo me menospreciabas, en el desdén en tus ojos. Cómo me ignoraste. Solo quiero estrangularte. Así que deja de aferrarte a mí. No me hagas perder el control. Lo siento. Sé que me equivoqué. Leo, por favor. Dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Me burlé. No vamos a volver, Henry.
Simplemente vete. Pero los ojos de Henry estaban rojos mientras me miraba, terco y desesperado. Dejé escapar un largo suspiro. Henry, estás rodeado de jóvenes becarios y subordinados que se abalanzan sobre ti ante la oportunidad de servirte o aferrarse a tu brazo. Ya casi tengo 30. Ya he sido tu mano de obra gratuita por mucho tiempo. No quiero perder ni un segundo más contigo. Así que te ruego que me dejes ir. Por favor. No puedo. Se atragantó. Leo, no puedo. Se cubrió la cara con las manos. Su voz temblaba. Negó con la cabeza con fuerza, como un niño que se niega a soltarse. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Han pasado 8 años, Henry. Nos amamos desde hace casi 8 años. Pero no podemos seguir juntos. ¿No lo ves? Me di la vuelta y me marché sin decir nada más. Más tarde, de pie junto a la ventana de mi apartamento, vi a Henry sentado en el suelo, completamente indiferente a su aspecto. Con la cabeza hundida entre los brazos y los hombros temblando sin control. Pensé que ese sería el final, que por fin me dejaría ir. Pero me equivoqué. Poco después, comenzó una campaña casi obsesiva para recuperarme. Preguntó por ahí, intentó enterarse de cada detalle sobre mi vida en el extranjero, que me gustaba y que necesitaba. Cuando descubrió que necesitaba un equipo especial para fotografía, usó todos sus recursos, gastó una fortuna buscándolo por todo el mundo y, discretamente, lo envió a mi apartamento. Empezó a escribirme correos electrónicos regularmente, ya no con el tono autoritario de antes, sino con cartas largas y sinceras, llenas de arrepentimiento y emoción. Recordó nuestro pasado, cada momento hermoso que habíamos compartido. Sus palabras estaban impregnadas de remordimiento y añoranza. Me contó que había empezado a intentar tener un gato solo para entender que me gustaba. Sentir lo que una vez sentí. Más tarde regresé a China y abrí un estudio de fotografía. Cuando Henry se enteró, renunció a algunas de sus responsabilidades en la empresa y se mudó a un lugar cercano al mío. Empezó a aprender a cocinar todos los platos que me encantaban. Cada vez que terminaba, empaquetaba la comida con cuidado, la dejaba afuera de la puerta de mi estudio, junto con una nota llena de buenos deseos, y se marchaba sin decir palabra. En mi cumpleaños, recibí un regalo muy especial de él. Era una pieza fotográfica que él había creado, mostrando los lugares que una vez visitamos juntos. La calidez y el amor capturados en esa imagen me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Más tarde supe que había pasado incontables noches fotografiando, componiendo y editando la pieza. Esperaba que me recordara los hermosos momentos que compartimos. Pero no podíamos volver atrás. Una tarde lluviosa, estaba en el estudio revisando fotos recientes. Cuando oí un suave golpe en la puerta, supuse que era un cliente y llamé, llegando sin levantar la vista. La puerta se abrió con un crujido, trayendo consigo el aroma a lluvia. Levanté la vista y vi a Henry. Llevaba un paraguas negro. El agua de lluvia se le pegaba al pelo y a los hombros. En la mano llevaba un elegante recipiente para comida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizado, y vi un destello de nerviosismo y esperanza en sus ojos. Luego forzó una sonrisa. Preparé tus postres favoritos de frijoles rojos. Pensé que te gustaría. Lo miré fijamente con una tormenta de emociones arremolinándose en mi interior. Por un momento no supe cómo responder. Hubo un tiempo en que este era el momento con el que solía soñar. Pero ahora, el dolor del pasado me impedía aceptar nada fácilmente. Tras una larga pausa, dije en voz baja, Henry, ya te lo dije. No podemos volver atrás. Por favor, detente. Su sonrisa se congeló. Sus manos temblaban ligeramente al dejar la caja de comida sobre la mesa. Leo, sé que me equivoqué terriblemente. Todo este tiempo he estado reflexionando, intentando comprender tu mundo. Tus sentimientos. De verdad que he cambiado. Por favor, dame otra oportunidad. Su voz era una súplica. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Lo miré. Una parte de mí se ablandó, pero mi razón se mantuvo firme. Henry, no todos los errores se pueden perdonar, y no todo amor puede empezar de nuevo. Estos 8 años me entregué demasiado a esta relación. Estoy cansado.
Muy cansado. Fue como si algo dentro de él se derrumbara. Se sentó lentamente en una silla cercana, cubriéndose el rostro con ambas manos. Después de un largo rato, finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Leo, de verdad no puedo vivir sin ti. Dime, ¿qué puedo hacer para que vuelvas? Lo miré fijamente. Sentía una oleada de emociones en el pecho. El amor, el desamor, la decepción, todo mezclado. Entonces hablé suavemente: Henry, no tienes que cambiar nada por mí. Déjame ir. Y déjate ir tú también. No, Leo, de verdad no puedo dejarte ir. Dijo rápidamente, su voz resonando en el silencioso estudio, cargada de tristeza. Me di la vuelta sin querer mirarlo más. Temía vacilar. Henry, por favor, vete. No vuelvas. Se quedó allí sentado un buen rato como si intentara desesperadamente aguantar. Finalmente se levantó lentamente. Me dirigió una última mirada, llena de tristeza, añoranza y arrepentimiento. Luego se dio la vuelta y salió del estudio con paso pesado. Me quedé allí, viendo cómo su espalda se desvanecía y mi vista se nublaba por las lágrimas. Una vez nos amamos profundamente. Pero ahora habíamos llegado a esto. Y supe, con ese primer paso por la puerta, que finalmente nos habíamos despedido de todo lo que habíamos sido. Extra Henry Clark. Después de que Leo se fuera, cada momento fue un tormento. Mis colegas y amigos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero ¿cómo podía explicarles que había perdido a la persona más importante de mi vida? Desde que Leo se fue, volvía cada día a ese hogar, antes cálido y lleno de risas. Ahora frío y vacío. Así, únicamente ya le había comprado la casa al agente inmobiliario. Ahora era mía. ¿Pero qué sentido tenía? La casa era mía. Sin embargo, Leo nunca regresó. De pie en esa casa vacía, no pude evitar recordar. Cuando nos conocimos, la vida había sido tan sencilla, tan hermosa. Por las mañanas la luz del sol se filtraba por las ventanas y nos daba en la cara. Leo se acurrucaba en mis brazos y murmuraba: solo 5 minutos más. Íbamos juntos a comprar. Saltaba por el mercado como un niño, eligiendo con entusiasmo los ingredientes que le gustaban. En casa cocinábamos juntos. En aquel entonces no era un gran cocinero. Pero él siempre insistía en ayudar, convirtiendo la cocina en un caos. Al final nos reíamos mientras comíamos la comida, que distaba mucho de ser perfecta, que habíamos preparado juntos. Más tarde lo incorporé a mi empresa. Al principio todo iba bien. Tenía mucha esperanza, creía que podríamos construir nuestro futuro juntos, uno al lado del otro. Pero poco a poco el estrés del trabajo me fue volviendo irritable. Me volví cada vez más crítico con su desempeño, olvidando que él también necesitaba ánimos. Noche tras noche, haciendo horas extras, pasaba por alto lo cansado que estaba. Lo único que hacía era señalarle lo que no había hecho bien. Una vez cometió un error y recibió una queja de un cliente. No lo consolé. Lo ataqué públicamente en la oficina. Mirando hacia atrás ahora, debió de estar destrozado. En otra ocasión, había planeado cuidadosamente una cena para nuestro aniversario. Pero lo dejé plantado en el último minuto por una reunión. Cuando por fin llegué a casa, la comida ya estaba fría. Y su mirada decepcionada, grabada en mi memoria aún. Después de nuestra ruptura, sí, tal como él dijo, hubo mucha gente que intentó acercarse a mí. Los jóvenes becarios de la empresa siempre encontraban excusas para hablar conmigo. Incluso clientes y colegas a veces se mostraban demasiado entusiastas en los eventos de networking. Pero curiosamente no sentía deseos de responder. Solo oía ruido. Solo al pensar en Leo, ese vacío en mi pecho se sentía un poco menos insoportable. En la víspera del Año Nuevo lunar, mientras los fuegos artificiales estallaban afuera y las calles brillaban de alegría, me sentí completamente solo. Nunca tuve un verdadero hogar. Fue Leo quien me hizo sentir lo que un hogar podría ser. Pero ahora, ¿dónde podría encontrarlo de nuevo? No sé qué me pasó. Pero de repente me subí al coche y fui a casa de los padres de Leo. Pensé que probablemente estaría con ellos esta noche.
Quizás, solo quizás, si lo volvía a ver con sus padres, podría preguntarle. Le rogué que volviera. Pero en el camino, un recuerdo afloró. Durante los primeros años de nuestra relación, siempre pasábamos el año nuevo con sus padres. Fueron tan amables conmigo, me trataron como a su propio hijo. Todos los años los cuatro nos sentábamos a la mesa a charlar y reír. Aquellos fueron probablemente los días más felices de mi vida. Pero luego, por razones que ya no recuerdo, poco a poco dejé de ir a casa de sus padres. Leo se quejaba, decía que hacía siglos que no estaba en casa con él. ¿Y qué le dije entonces? Ah, sí, le dije que el trabajo me tenía muy ocupada. No tengo tiempo. Se enojó mucho y discutimos. Intenté calmarlo. ¿No es todo esto por nuestro futuro?, dije. Pero ahora, el futuro del que una vez hablamos se acabó. Cuando llegué abajo al edificio de sus padres, esperé un buen rato, demasiado asustada para subir. Finalmente, al anochecer, vi salir a Leo con sus padres. Pero había alguien más con ellos. Lo reconocí. James Riley, el hermano mayor de una clienta de Leo desde hace mucho tiempo. Lo había considerado cuando Leo los presentó. En aquel entonces, pensé que Leo jamás se interesaría por un hombre como él. Tenía un taller mecánico. Claro, era corpulento y atractivo. Pero dudaba que entendiera algo de romance o arte. Sin embargo, ahora, Leo le sostenía la mano con los dedos entrelazados. James observaba cada paso de Leo, asegurándose de que no resbalara en la nieve. Intercambiaron una mirada, y la pasión entre ellos era inconfundible. Así que la persona que una vez amé tan profundamente encontró una nueva vida, un nuevo amor. Y solo pude lamentar las ruinas del amor y el tiempo al que nunca podríamos regresar.